puede iniciar su sustentación. Dispone de 40 minutos. Adelante. Estimada Ruth, tu audio, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Ruth Génesis Mogollón Ropa y en esta oportunidad voy a sustentar mi tesis titulada Determinación de la concentración admisible de fluoruros en efluentes provenientes de la industria de curtiembre mediante la evaluación de sus efectos en el desarrollo de lactuca sativa L. Vamos a empezar. Capítulo 1, la introducción. La industria de curtiembre es considerada como generadora de contaminantes tanto líquidos como sólidos, y este sigue un procedimiento tradicional. Este procedimiento involucra lo que es grandes volúmenes de agua y además de aditivos químicos en sus diferentes etapas. En la etapa de ribera se empieza con el remojo y es donde se generan efluentes con grandes cantidades de cloruro de sodio, que si estos son vertidos al ambiente, pueden dañar lo que son los suelos hasta llegar a impactar los cuerpos de agua, alterando la vida que habita en ellos. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país ante esta situación? Esta pregunta lo responderemos más adelante. Capítulo 2, planteamiento de la investigación. Aquí tenemos 3 antecedentes. El primero es del año 2007 titulado Evaluación de lactuca sativa y Selenastrum capricornutum como indicadores de toxicidad en aguas. En esta investigación, el objetivo fue comparar el ensayo de toxicidad con lactuca sativa y Selenastrum capricornutum para evaluar cuál era el mejor indicador para la toxicidad en cuerpos de agua. Y mostraron como resultado de que ambos tenían respuestas similares, es decir, ambos eran adecuados para la evaluación en efluentes industriales, perdón. En la siguiente investigación es del año 2010, el cual se titula Efecto de los efluentes de la curtiduría sobre la germinación de las semillas y el crecimiento de 2 cultivos de girasol. En este caso, la investigación lo que hicieron fue hacer diluciones de un efluente considerado altamente salino, el cual fue evaluado en placas Petri en semillas de girasol y se observó que en este caso a mayor concentración había mayor inhibición del crecimiento y de la germinación, y a menor concentración se desarrollaba de manera normal, pero no se inhibía. En la siguiente investigación es del año 2016, titulada Aplicación del punto final de crecimiento de la raíz en ensayos de toxicidad con lechuga. Bueno, en esta investigación, básicamente el objetivo fue evaluar la sensibilidad de la lechuga frente al cloruro de sodio preparado en el laboratorio, el cloruro de sodio sintético. En este caso se evaluó y se determinó que en este caso el crecimiento de la raíz era más sensible que la germinación en sí, es decir, era un parámetro mucho más eficaz para evaluar que la germinación. Además, determinaron a un valor de 1000 miligramos por litro de cloruro de sodio, se apreciaba recién un efecto en el crecimiento de la raíz. Bien, en nuestra sociedad, la industria de curtiembre es la encargada de dar un valor agregado a los residuos de pieles que genera la industria cárnica, es decir, produce lo que es el cuero. En este caso, el cuero sirve como materia prima para la elaboración de diferentes productos como billeteras, carteras, calzado, prendas de vestir. Y en esta industria se sigue un proceso, entre ellos el remojo, el cual genera efluentes que contienen cloruros, bactericidas, restos de suciedad, diferentes químicos, entre otros. Estos efluentes están siendo regulados actualmente por los límites máximos permisibles para el subsector curtiembre, el cual entre la lista de parámetros no está considerando la concentración de cloruros. Y por consiguiente no está realizado. Esto puede tener implicancias tanto para los ecosistemas como para los organismos que habitan en ellos. Ante esta realidad surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la concentración admisible de cloruros en efluentes provenientes de la industria de curtiembre que permite el desarrollo normal de lactuca sativa L, siendo lactuca sativa L, en este caso, el organismo vivo representativo? Esta pregunta es la base para la presente investigación.
Ahora, la justificación, tenemos el aspecto legal, ambiental y social. En el aspecto legal, básicamente es que existe el Decreto Supremo 3/2002 produce, que establece los límites máximos permisibles y el cual, como mencioné, no considera una concentración máxima para cloruros en sus efluentes. Además, a partir de ese año no ha sido actualizado hasta la fecha. En la justificación ambiental, el problema gira en torno a que el alto contenido de cloruros genera una alteración significativa en los ecosistemas, alterando la vida que tiene, la vida normal que podría tener un organismo. En este caso, es importante considerar un organismo vivo representativo en esta investigación por ese motivo. Además, tenemos lo que es la justificación social. En la parte social, básicamente, esta industria contribuye mucho a la sociedad como fuente generadora de trabajo y a la reutilización de residuos finales de la industria cárnica que bien podrían haber terminado en un botadero. Además, eh, lo que hace es proporcionar vestido, productos de repente de primera necesidad, calzado, entre otros, que cubren las necesidades humanas. Bien, tenemos ahora los objetivos. El objetivo general es determinar la concentración admisible de cloruros en efluentes provenientes de la industria de curtiembre que permite el desarrollo normal de Lactuca sativa L. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos. El primero es determinar la especie de Lactuca sativa L que valida el ensayo de toxicidad usando un tóxico de referencia que es el sulfato de zinc. En este caso, cuando hablamos de validar el ensayo de toxicidad, tiene que cumplir ciertos parámetros, los cuales van a ser más explicados más adelante. También tenemos el objetivo específico número 2, que es determinar mediante ensayo de toxicidad la concentración de inhibición media de cloruros en los efluentes de remojo, siendo la concentración de inhibición media a la concentración a la cual el efluente causa inhibición al 50% de organismos evaluados. Bien, ahora tenemos el siguiente objetivo específico, que es proponer una concentración máxima admisible de cloruros en efluentes de remojo en base al procesamiento de datos obtenidos de los bioensayos. En base a los resultados de la concentración de inhibición obtenida y a la metodología que explicaré más adelante, se va a determinar esta propuesta de valor. La hipótesis. La hipótesis general es la concentración admisible de cloruros en efluentes provenientes de la industria de curtiembre estará en el rango de 500 a 3.000 miligramos por litro. Este rango se establece de acuerdo a la bibliografía revisada y la cual también será explicado más adelante. Ahora, de esta hipótesis se desprenden hipótesis específicas. La primera es, al menos una especie de Lactuca sativa validará el ensayo de toxicidad al usar el tóxico de referencia. Eso quiere decir, en esta investigación se evalúan 3 especies de lechuga. Y lo que se hace, lo que se espera, mejor dicho, es que al menos una de ellas cumpla con las características que tienen, que se han mencionado anteriormente y que se va a mencionar en los resultados. Bien, ahora, la hipótesis específica 2 sería, existe una dilución del efluente que causa efecto de inhibición del crecimiento del 50%, y es esa dilución, esa concentración, perdón, que va a ser determinada mediante el procesamiento estadístico de los datos. Además, tenemos la siguiente hipótesis específica, que es la concentración admisible, que permitirá el crecimiento normal, será menor a la concentración de inhibición media determinado con los datos del crecimiento de la raíz y del hipocótilo. Eso quiere decir que el valor a proponer no debe de causar una inhibición del crecimiento mayor al 50% de los organismos. Capítulo 3, fundamento teórico. Aquí tenemos un esquema general del proceso de curtición, el cual se divide en 5 etapas. En esta investigación nos centramos en las 2 primeras etapas, las cuales contienen procesos específicos. La primera etapa es del pretratamiento y almacenamiento, que tiene los procesos de conservación de pieles y clasificación de pieles. La conservación de pieles se realiza básicamente para evitar el proceso natural de descomposición de las pieles que seguirían si es que no hubiera este tratamiento previo. Ahora, y la clasificación de pieles se realiza con la finalidad de obtener un buen lote de tal manera que el cuero resultante sea de buena calidad. También tenemos en una segunda etapa, que es la de Ribera, la cual consta de varios procesos, pero el primero es el remojo, y es el cual nos vamos a centrar ahora, que el remojo se
se realiza con la finalidad de devolver el hinchamiento natural de la piel, de limpiarlo y de prepararlo para las posteriores etapas. Este remojo se ve influenciado por diversos factores, como por ejemplo la condición del cuero crudo, que depende mucho de la primera etapa, la calidad y cantidad de agua que se utilice en el proceso, los aditivos, cuántos aditivos se tienen que agregar, en qué cantidades, temperatura que debe ser controlada y la acción mecánica que debe también ser controlada. Ahora, para el cloruro de sodio, bueno, en este caso es importante conocer que el cloruro de sodio, para el cloruro de sodio no existe un proceso natural donde este se descomponga, se metabolice, se absorba o se elimine en el medio ambiente. Esto quiere decir que se retiene de forma biológica y abiótica, en formaciones subterráneas y en aguas continentales. Ahora, también tenemos que considerar el cloruro de sodio cuando podemos hablar que es tóxico. Su toxicidad depende mucho de la concentración a la que se encuentre. Y esta, a su vez, genera diferentes afectaciones, ¿no? En este caso, voy a describir un poco estas afectaciones. Por ejemplo, impactos en la calidad del agua superficial y subterránea. Para la calidad de agua superficial, un agua contaminada con cloruro de sodio genera que este cloruro de sodio se vaya a las partes inferiores y generando lo que es la estratificación química, que es una capa que impide el recambio y la mezcla del oxígeno y nutrientes, haciendo difícil sostener la vida acuática que en el hábitat. Además, en el caso del agua subterránea, tenemos que los cloruros al llegar a los acuíferos no van a poder tratarse ni filtrarse. Esto quiere decir que va a permanecer un largo tiempo en dicha cuenca hasta sus descargas aguas abajo. Otro impacto a la vida acuática, impactos a la vida acuática sería, perdón, en este caso tenemos a que la concentración de cloruros cuando es alto es considerado tóxico, ya que amenaza la salud de las fuentes de alimentos y esto va a representar un riesgo en la supervivencia de diferentes especies. Entre ellas estamos hablando de peces, macroinvertebrados, algas, entre otras, ¿no? También se genera lo que es el estrés por salinidad, ya que esto afecta a la diversidad de especies y si en caso esta concentración de cloruros viniera como un efluente de escorrentía, este va a liberar lo que son metales tóxicos en el agua, el cual al ingresar va a inhibir lo que es los nutrientes y el oxígeno disuelto del que dependen muchas especies. Ahora, en impactos en el suelo. Eh, en el suelo, al tener contacto con el cloruro de sodio, lo que genera es el intercambio iónico. El ion sodio se queda dentro del suelo y este libera otros iones, a que van acompañados de los cloruros, y al llegar a aguas subterráneas, se quedan ahí aumentando lo que es la movilización de metales del suelo, en este caso, a otros cuerpos de agua. Y a la larga, esto genera lo que es el agotamiento del suelo y la impermeabilidad. Además, como en todo ecosistema, genera también impactos en la biota del suelo y la formación de costras. Impactos en la fauna. Básicamente, las especies más sensibles a esto serían las aves, ya que lo confunden con sus alimentos, y en este caso generaría lo que es la toxicosis, debido a que el sistema renal de las aves no puede procesarlo como lo podría procesar los mamíferos. Además, cuando se tiene un daño en un ecosistema, también se impacta el hábitat de la vida silvestre, es decir, hay destrucción de los recursos alimenticios, el refugio donde habitan muchas especies, los sitios de reproducción y anidación, que es adecuado para prevalecer dicha especie. Ahora, también tenemos impactos en la flora. Básicamente, la sal causa deshidratación y esta deshidratación genera a su vez daños en el follaje, un estrés osmótico que perjudica el crecimiento normal de las raíces y con ello se ve interrumpida lo que es la absorción de nutrientes, generando daños en la germinación de semillas, tallos, hojas y su capacidad de floración. Además, a la larga, esto puede provocar la muerte de las plantas y con ello también la colonización de especies tolerantes a la sal. Con ello reduciendo a su vez las especies endémicas que puedan habitar en el lugar. Bien,
En esta diapositiva muestro lo que son el cuadro con los límites máximos permisibles nacionales para la industria de curtiembre. Podemos observar que existen diversos parámetros en evaluación. Esta normativa se divide para efluentes que van al alcantarillado y efluentes que van a un cuerpo de agua superficial. Ahora, estos parámetros podemos observar que ninguno considera a los cloruros. Y esta normativa como tal fue promulgada en el año 2002. Posteriormente, en el año 2017, estamos considerando lo que es los estándares de calidad ambiental, la categoría 3 que nos interesa, que es de riego de vegetales y bebida de animales. Esta sí considera un valor límite para los cloruros, pero hay que tener en cuenta una cosa, que este valor de ECA no se aplica para efluentes de la industria de curtiembre. Pero sin embargo, para esta investigación es un punto de partida para determinar un valor límite de cloruros en los efluentes a nivel nacional, debido a que un efluente como tal, al llegar a un cuerpo de agua, va a tener que diluirse y al diluirse va a tener que cumplir este valor, este parámetro. Entonces, esa es la relación que pueden tener. Bien, también se consideró lo que es la legislación nacional. Para este caso se encontró los límites máximos permisibles para Bogotá, Colombia, en su industria de curtiembre. En este caso se considera, bueno, ellos consideran dentro de su regulación ambiental a los cloruros y este debe ser un valor de 3.000 miligramos por litro. Esta legislación considera además varios parámetros, entre ellos los que estoy mostrando. Bien, ahora hay que hablar un poco de la ecotoxicología. La ecotoxicología como tal es una disciplina científica que se encarga de evaluar los efectos de diversos productos químicos en los diferentes ecosistemas. Gracias a la ecotoxicología existen lo que son estudios ecotoxicológicos y estos estudios a su vez generan información científica relevante que se puede traducir en la legislación nacional. Para la legislación nacional se establece principalmente, se necesita encontrar lo que es las propiedades ecotoxicológicas de los compuestos químicos. Se evalúan estas propiedades de tal manera que se pueda determinar la legislación nacional. ¿Y cuáles son estas propiedades? La toxicidad, la persistencia en el medio y el potencial de bioacumulación. En esta investigación se tomó en cuenta lo que es la toxicidad. Bien, ahora, ¿qué es la toxicidad? Es el grado en el cual una sustancia o una mezcla puede causar efectos perjudiciales sobre los organismos. Como mencioné anteriormente, la toxicidad de cualquier compuesto en general o sustancia depende mucho de la dosis a la cual se administra a un organismo y con resultados nocivos. Además, esta toxicidad se evalúa mediante ensayos de toxicidad con distintos organismos representativos. Estos pueden ser plantas, lombrices, crustáceos, entre otros. Y el ensayo de toxicidad, ¿en qué consiste? Consiste en exponer un grupo de organismos seleccionados a diferentes concentraciones de una muestra durante un tiempo determinado. Ese tiempo va a depender del tipo de ensayo de toxicidad. Además, se espera en estos ensayos que a mayor concentración hay un mayor efecto sobre un mayor número de organismos. Una vez obtenido estas concentraciones, un valor de toxicidad, se tiene que establecer cómo se va a fijar las concentraciones de una sustancia para que no causen efectos adversos en un cuerpo de agua. En este caso, lo que se tiene es dos enfoques, el enfoque de factor de seguridad y el enfoque de distribución de sensibilidad de especies. Aquí en este gráfico podemos ver ambos enfoques. En cada uno de los enfoques lo que se busca es determinar esto, que es la concentración, que en sus siglas en inglés significa Predicted No Effect Concentration. Esta concentración es para nosotros, en este caso, la concentración máxima admisible a la cual estamos buscando. Bien, entonces para la presente investigación se tomó el enfoque número 1, ya que para este enfoque se utilizan valores que son a corto plazo, como es lo que se ha generado en esta investigación. Y el insumo de este enfoque sería las concentraciones de inhibición media de varias especies. En este caso se elegiría lo que es la más sensible. Pero hay que tener en cuenta que en esta investigación se realizó la evaluación de ensayos de toxicidad
para una sola especie, en la cual se debe de emplear ya factores de evaluación derivados de manera empírica, ya que en sí la metodología implica que se evalúen más especies, ¿no? Pero el hecho de aplicar un factor de seguridad nos lleva a tener ciertas incertidumbres, como por ejemplo la variación entre las especies, la extrapolación de los datos de laboratorio a niveles seguros de terreno, los métodos de prueba. Por ello es importante analizar cuál sería dicho factor de tal manera que castigue el valor y así el valor que se obtiene para una especie se pueda cumplir o extrapolar en este caso para las diversas especies de un mismo ecosistema. El bioensayo desarrollado es el de toxicidad con lactuca sativa. Este bioensayo es una prueba estática de toxicidad aguda. Es estática porque las soluciones y organismos que se van a incubar permanecen ahí todo el tiempo que dure la prueba. Además, es de toxicidad aguda porque tiene una duración de 120 horas de exposición y esta duración es considerada una prueba corta. Además, también tenemos que el organismo de prueba son las semillas de lechuga, que tienen que cumplir ciertos parámetros, como por ejemplo, tiene que tener un buen poder de germinación, una baja variabilidad de la elongación de la raíz, los cuales son medidos por ciertos valores estadísticos. Y este bioensayo de toxicidad lo que busca es evaluar los efectos tóxicos de compuestos puros o mezclas completas sobre la germinación y crecimiento. En este caso, estamos evaluando lo que es un efluente industrial. Ahora, gracias a este bioensayo, nos permitimos evaluar niveles de concentración considerados muy bajos que otro tipo de metodología no podría evaluar. Capítulo 4, metodología de la investigación. Los materiales reactivos y equipos que se observan aquí fueron proporcionados por el CITECAL Lima. Además, los organismos de prueba fueron adquiridos en diferentes lugares. Por ejemplo, las semillas de lechuga romana fueron adquiridos en el Centro de Hidroponía de la Universidad Agraria La Molina. Las semillas de lechuga roja fueron obtenidas del biohuerto de la Universidad Agraria La Molina y las semillas de lechuga romana larga verde claro, que es una variación de lechuga romana también, fueron adquiridas en Barcelona, España. Y por consiguiente, en lo que sigue de la exposición, la llamaremos solamente lechuga española. Bien, acá tenemos un esquema de cómo se desarrolla la metodología. Bueno, en sí el ensayo de toxicidad. Previo al ensayo de toxicidad se da el lavado de materiales y el pesado de reactivos. El bioensayo de toxicidad inicia con la preparación de las soluciones. En este caso se prepara el agua dura reconstituida, que vendría siendo mi control negativo. Y este control negativo se realiza con la finalidad de evaluar que otros parámetros que no sean del efluente estén bien controlados y no afecten a la prueba. También tenemos lo que es la preparación de la solución madre de sulfato de zinc, la cual sería mi control positivo, es donde se evalúa cuál es la respuesta, en este caso de las semillas de lechuga, frente a un tóxico de referencia, que es el sulfato de zinc, y ese se tiene que ir monitoreando a través de una carta de control, de tal manera que no haya una variación muy significativa en todas las muestras siguientes. Bien, también se realizó lo que es la preparación de las diluciones de remojo y la preparación de las diluciones de cloruro sintético. Con todo esto preparado, se procedió a la siembra de las semillas en placas, y esta siembra se realizó con 3 réplicas por cada concentración. Al lado derecho podemos observar una imagen donde se establece cómo fue el patrón de siembra de las semillas. En este caso se separó de tal manera de que tuvieran el espacio y además la humedad suficiente para poder crecer en un medio adecuado. Para las diluciones de solución madre de sulfato de zinc se preparó en el laboratorio mediante una concentración conocida. Esta concentración se derivó de la revisión de estudios anteriores que también realizan estas pruebas de sensibilidad con sulfato de zinc. En este caso, 5 mililitros de la solución madre preparada equivale a la concentración de 8.15 miligramos de zinc por litro. Y así sucesivamente, ¿no? Para 10, 20, 30 y 40 mililitros. Todas estas fueron las diluciones que se trabajaron. Ahora, también se trabajaron las diluciones del efluente de remojo. En este caso, las diluciones fueron al 1, al 3, al 10, al 30 y al 100%.
La concentración de cloruros era variable en cada ensayo, ya que eran diferentes procesos. Y al lado derecho podemos observar cómo es que varía el color de cada concentración. También tenemos las diluciones con cloruro de sodio sintético. En este caso se preparó de manera sintética en el laboratorio y esta concentración de cloruros se estableció en base a resultados previos de lo que se trabajó con las diluciones de fluentes de remojo. Es decir, se hacía la medición en el laboratorio de cuánto es que tenía la concentración del efluente y además cuánto es que salía la concentración de inhibición media de esa prueba. Es por eso que se trataba de asemejar. Y esta concentración es resultado de eso. Además, se realizó las mismas diluciones del 1 al 3, al 10, al 30 y al 100%, de tal manera que se pueda obtener también dicha concentración de inhibición media dentro de estas diluciones. Una vez realizada el bioensayo de toxicidad con lactuca sativa, se procedió a la incubación de las placas por 120 horas. Esta incubación lo que se hizo fue controlar la temperatura y también la humedad. Una vez pasado este plazo, se procedió a la lectura de los resultados usando un papel milimetrado. En el papel milimetrado se medía lo que es la elongación de la raíz y del hipocótilo. Aquí podemos observar cómo es que se veían las semillas de lechuga finalizando la prueba, el periodo de incubación. Y además podemos observar en esta otra imagen cómo se hacía la medición de la elongación de la raíz y del hipocótilo. Ahora, la metodología en sí se divide en 3 etapas. La primera etapa es la de determinación de la especie de prueba que valide el ensayo de toxicidad usando un tóxico de referencia. Aquí tenemos, en esta etapa se evaluaron tres parámetros. Primero, el porcentaje de germinación. Este porcentaje de germinación se establecía dividiendo el número de semillas germinadas en el control sobre el número de semillas sembradas en el control. Este porcentaje de germinación, como se quería evaluar el poder de germinación sin ningún fluente, por así decirlo, sin ningún agente externo, se evaluó lo que es solamente del control. Ahora, también tenemos el otro parámetro que era la variabilidad de la elongación. Esto se medía expresado en el coeficiente de variación, tanto de la raíz como del hipocótilo. En este caso, el coeficiente de variación se determinó con los parámetros de desviación estándar de la elongación entre el promedio de datos de la elongación. Bien, y el siguiente parámetro fue, en este caso, la concentración de inhibición media, establecer dicho valor. Este valor se estableció con los datos de la elongación de cada dilución que se preparó en los bioensayos. En este caso, el porcentaje de inhibición se calculó con el promedio de la elongación de la dilución y menos el promedio de la elongación del control entre el promedio de la elongación del control. En cada parámetro de dilución, en este caso, se establecieron puntos y con estos puntos se construyó la gráfica dosis-respuesta, que en las abscisas se colocó la concentración en miligramos por litro y en las ordenadas el porcentaje de inhibición. Una vez obtenidos estos puntos, se procedió a lo que es el ajuste y estableciendo una ecuación. Dicha ecuación me da tiene que tener un coeficiente de relación mayor a 0.8 para poder ser aceptado. Entonces, una vez con esta ecuación podemos determinar cuál es la concentración de inhibición media, teniendo en cuenta que esta causa el 50% de inhibición. Entonces, reemplazaríamos 50, en este caso, en la ordenada, y nuestro X vendría siendo la concentración, que es la concentración de inhibición media buscada. Ahora, la siguiente etapa fue el análisis de toxicidad del efluente del proceso de remojo, tanto en la planta piloto de Citecal, en Curtiembres de Lima y para cloruro de sodio sintético preparado en el laboratorio. El análisis de muestras consistió básicamente en, primero, ejecutar el bioensayo de toxicidad como tal y el procesamiento de datos estadísticos. Una vez obtenido esto, pasamos a la etapa 3, que es la concentración admisible a proponer. Lo que se hizo en esta etapa es evaluar estos resultados de concentración de inhibición media obtenidos y además determinar el factor de seguridad a ser aplicado, que fue explicado en la parte de enfoque de factor de seguridad. Ahora pasamos al capítulo 5, resultados y discusión.
Bien, el capítulo 5 lo dividí en los objetivos de la presente investigación. El objetivo número 1 era determinar la especie de Lactuca sativa L que valide el ensayo de toxicidad usando un tóxico de referencia, que era el sulfato de zinc. Para esto se evaluaron estos 3 parámetros ya mencionados, el porcentaje de germinación. En este caso se hicieron 3 ensayos de comparación y se determinó que en todos los casos la lechuga española es la que tiene un mayor poder de germinación, manteniendo esta tendencia de manera constante, considerando que un buen porcentaje de germinación según la metodología es cuando es mayor o igual al 90%. También se analizó lo que es la variabilidad de la elongación de la raíz y en este caso se busca que la variabilidad sea mínima, ¿no? Este valor se mide teniendo en cuenta que el coeficiente de variación calculado debe ser menor al 30%. Y podemos observar que en todos los ensayos de comparación se mantiene constante que la lechuga española tiene un coeficiente de variación menor al 30%. Además, para la variabilidad de la elongación del hipocótilo, también en la lechuga española se mantiene constante los valores de que tienen menor variabilidad. Y el tercer parámetro fue evaluar básicamente la sensibilidad de las especies. En este caso, para decir que la especie es más sensible, tiene que tener una menor concentración de inhibición media que el resto de las otras. Entonces, tenemos aquí que en todos los ensayos de comparación, la lechuga española es la que presenta el menor valor de concentración de inhibición media, manteniendo esta tendencia en todos los ensayos. Hasta este punto, en los ensayos de comparación se observó que el crecimiento de la raíz se ve más afectado que el del hipocótilo. Eso quiere decir que se necesitaba una menor concentración para inhibir el crecimiento de la raíz y que a su vez, bueno, en este caso se necesitaba una mayor concentración para inhibir el crecimiento del hipocótilo. Eso quiere decir que la raíz es la parte más sensible de la planta y por lo tanto se prosiguió a mostrar los resultados de concentración de inhibición media en función de la concentración de inhibición media de la raíz, ya que es restrictivo, ¿no? Ahora, en este punto se llegó a determinar que la lechuga española es la especie adecuada para someterse al bioensayo de toxicidad, debido a que cumple con los 3 parámetros ya mencionados: buen porcentaje de germinación, baja variabilidad de la elongación, es la especie más sensible. Además, una vez determinado esto, se prosiguió a elaborar lo que es una carta de control, la cual podemos observar en el lado derecho, y aquí en este caso se pusieron los puntos, bueno, las diferentes concentraciones determinadas a lo largo de todos los controles positivos elaborados en cada ensayo de toxicidad para controlar cómo es que iba variando estos valores. Como resultante de esta carta de control, se determinó que la concentración de inhibición media de la raíz es de 38.97 miligramos por litro de zinc, con intervalo de confianza entre 19.30 miligramos por litro y 58.65 miligramos por litro. Este intervalo de confianza se estableció al 95%. Eso quiere decir que se tomó el promedio más o menos 2 desviaciones estándar. Bien. Los investigadores Bojorquez y Campos en el año 2007 realizaron la investigación evaluación de lactuca sativa y Selenastrum capricornutum como indicadores de toxicidad en agua. Estos determinaron que la concentración de inhibición media, en este caso para lactuca sativa, era de 24.48 miligramos por litro de zinc con un intervalo de confianza también al 95%. Ahora, estas diferencias se pueden deber, en este caso, estamos viendo que el valor que estoy presentando es de 38.97 y el valor que presenta la investigación es de 24.48. El valor presentado es más alto que el que se muestra en la investigación. Y esta diferencia como tal se puede deber a que hay una diferencia de generación de las semillas. Además, hay una diferencia de producción, las condiciones, también hay variedades de lechugas. En este caso, las variedades cambia también lo que es el poder de germinación. Todo esto influye mucho en el resultado que pueda arrojarse. Además, en la investigación mencionada,
ellos evalúan sus valores de la carta de control y establecen que hay una variabilidad baja. Eso quiere decir que determinaron el coeficiente de variación y bueno, dio como resultado que era baja, ¿no? Considerada baja. Y además en esta investigación también se hizo el cálculo del coeficiente de variación con los valores que tenemos en la presente carta de control y también se determinó que había una variabilidad baja. Es decir, los valores no difieren mucho entre sí. Se puede entender que es aceptada la prueba. Bien, ahora tenemos aquí un cuadro donde muestran los resultados de las muestras de fluentes de remojo de la planta piloto de Citecal de Curtiembre, la planta piloto de Curtiembre de Citecal Lima, perdón. Y en este caso podemos observar que hay tipos de pieles que han sido, en este caso, procesadas, en el cual obtenemos su efluente de remojo. En este caso tenemos res, paiche, tenemos la concentración de cloruros en miligramos por litro y podemos ver que varían entre sí. La concentración de inhibición media de cloruros también de la raíz que varían entre sí. Bueno, esta variación de cloruros, en este caso, puede deberse a los diferentes tipos de pieles, a las dimensiones, al proceso de conservación que ha sido llevado a cabo. En este caso, si bien la mayoría de estos son paiches, pero de repente el paiche de aquí tuvo una menor medida, el otro fue de mayor proporción, las dimensiones también fueron otras. El mismo operador que realiza, por ejemplo, el proceso de conservación no va a ser exactamente igual a lo que hizo para otro paiche en este caso, ¿no? O para el res, ¿no? Varía mucho en cómo se realiza este proceso de conservación. Y por consiguiente, en el efluente ya se ve reflejado la concentración de cloruros que se ha determinado en esta tabla, ¿no? Ahora, además tenemos que considerar que en la planta piloto de Citecal lo que se realiza son buenas prácticas. En este caso, antes de realizar el proceso de remojo, se procede a sacudir las pieles tratando de eliminar sales antes de que ingrese a dicho proceso. Entonces, por eso también... Ruth Mogollón, discúlpame, nos quedan ¿Sí? 10 minutos. Ya, Puedes listo. continuar. Sí, gracias. Bien, entonces aquí tenemos también la concentración de inhibición media de cloruros de la raíz también es variable. Esto se debe a que se está evaluando más que nada la concentración de inhibición media del cloruro, pero como un efecto conjunto del efluente de remojo. Por eso es que varía, porque la carga tóxica en general también es variable dependiendo de cómo se ha realizado dicho proceso. Ahora, también tenemos de manera similar para las curtiembres de Lima metropolitana. En este caso tenemos la concentración de cloruros que se determinó, básicamente las muestras fueron de res y esta concentración de cloruros varía también porque los procesos son diferentes, ¿no? Pero podemos observar que estos valores son mayores a los presentados en la tabla anterior debido a que en las curtiembres de Lima metropolitana no se realiza lo que son buenas prácticas, no se controlan los procesos, entonces ahí además se procesan pieles a gran escala, entonces ahí hay una mayor concentración de cloruros. Además, tenemos la concentración de inhibición media de cloruros también. En este caso, el valor es menor al presentado al anterior. Eso quiere decir que al tener un menor valor, la carga tóxica es mayor. ¿Por qué? Porque a menor concentración del efluente, en este caso, genera el mismo efecto que a mayor concentración generaría el efluente de la planta piloto de Citecal, por ejemplo, de lo que estamos viendo, ¿no? Y se determinó que en promedio la concentración de inhibición media de cloruros en efluentes de remojo de Curtiembre para Lima metropolitana es de 582.30 miligramos por litro, con un valor mínimo de 258.45 miligramos por litro y de máximo de 906.15 miligramos por litro. Estos valores son establecidos a un nivel de confianza del 95%. Además, también se procedió a realizar pruebas sintéticas y se determinó también la concentración de inhibición media, ¿no? Teniendo en cuenta solamente el cloruro de sodio industrial, sin ningún efecto que podría tener el efluente de remojo como tal, ¿no? Entonces se determinó que estos valores de concentración eran mayores a los que de la tabla anterior, ¿no? Esto quiere decir que al tener mayor concentración es menos tóxico. Por consiguiente, en esta etapa podemos decir que los cloruros saliendo al ambiente solos son menos tóxicos que saliendo como un efluente de remojo, ¿no? Ahora, los investigadores Campagna Fernández en el año 2016
realizaron una investigación en la cual determinaron que los efectos sobre el crecimiento de la raíz se detectaban a partir de una concentración de 1000 miligramos por litro de cloruro de sodio. En este caso, al hacer una proporción, podemos determinar que para la concentración de cloruro sería de 606.655 miligramos por litro. Eso quiere decir que en esta concentración se observa, es la mínima concentración para observar un efecto en la inhibición de la raíz y por consiguiente va de acorde, ya que nosotros hemos determinado, perdón, aquí se ha determinado la concentración de inhibición media, es decir, un efecto al 50% de organismos evaluados. Bien, para el objetivo 3, determinar la concentración admisible, en este caso se tomó en consideración todos los valores anteriores ya descritos y, bueno, en este caso no se tomó las muestras sintéticas, pero sí nos sirvió como base para deducir que hay un efecto menos tóxico del cloruro, del cloruro, estando solo que como efluente total, ¿no? Además, debido a que las pieles procesadas en la planta piloto de Citecal siguen buenas prácticas, tampoco estamos considerando que sean representativas para las curtiembres. Por consiguiente, en este estudio se tomó en cuenta el valor calculado para la concentración de inhibición media de efluentes de curtiembre de Lima metropolitana, que es de 582.30 miligramos por litro, y con su intervalo de confianza del 95%. Además, se determinó lo que es el factor de seguridad. En este caso se tomó en cuenta los valores que se establecieron en la hipótesis, que es de 500 miligramos por litro, que se tomó del ECA como un valor referencial nada más, y el valor encontrado para una legislación internacional, en este caso de la de Bogotá, que es de 3000 miligramos por litro. Entonces, observamos que el valor que encontramos fue de 582.30 miligramos por litro de cloruros, y podemos ver que este valor es muy cercano al de los ECA agua. Y considerando que este efluente se va a diluir en un cuerpo de agua y por tal va a disminuir su concentración final cuando se mediría, en este caso en el cuerpo de agua, podemos considerar que este es suficientemente restrictivo. Por eso es que el factor de seguridad determinado fue de 1. Este factor va a asegurar que el efluente de curtiembre que entre en contacto con dicho cuerpo de agua no afecte el desarrollo normal de las especies. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones están basadas en los objetivos. En este caso, la conclusión es que la especie de lactuca sativa que valida el ensayo de toxicidad es la lechuga española porque cumple con todos los parámetros establecidos. También la concentración de inhibición media calculada para la prueba de sensibilidad con sulfato de zinc fue de 38.97 miligramos por litro de zinc con un intervalo de confianza del 95%. Además, como mencioné, el análisis de muestras sintéticas de cloruro de sodio industrial nos muestra cómo es que el cloruro de sodio, o bueno, el cloruro como tal, es menos tóxico, se podría decir, que saliendo como un efluente de curtiembre. Además, tenemos lo que es la concentración admisible, en este caso, a proponer en esta investigación, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, es de 582.30 miligramos por litro, con un valor mínimo establecido y con un valor máximo establecido mediante un intervalo de confianza del 95%. Además, en este caso, la reducción de niveles de cloruros en los efluentes de remojo tendría que aplicarse lo que son prácticas de producción más limpia, enfocado a la minimización y reutilización. Y como recomendaciones finales sería fortalecer este estudio con un mayor número de muestras. En este caso, para abarcar el ámbito nacional, se tendrían que hacer muestras también en curtiembres, tanto en Trujillo como Arequipa, ya que en estas ciudades y en Lima es donde se desarrolla la curtiembre en el Perú. Ahora, también lo que se recomienda es que como parte del proceso de producción más limpia hay que incentivar mediante las campañas de sensibilización a las curtiembres a realizar buenas prácticas y que deberían ser regulados por el Ministerio de Producción, además de fomentar las investigaciones en las universidades, instituciones y profesionales en el tema. También se debe de promover, dar las condiciones para un trabajo efectivo con pieles frescas. Eso quiere decir con pieles que provienen sin ningún proceso de conservación. Así se evitaría lo que es el uso del cloruro como tal y también en este caso ya no se tendría que hacer un remojo. Se reducirían los costos también de esa parte del proceso. Además, se sugiere a nivel legislativo que se actualicen también los límites máximos permisibles
teniendo en cuenta lo que son investigaciones realizadas en base a ensayos de toxicidad. Y además que otras investigaciones que se realicen también con diferentes especies de otros niveles tróficos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ruth Mogollón. Gracias también por respetar el tiempo establecido. Ha sido precisa. Para continuar con el acto, vamos a darle la palabra al ingeniero César Masgo como especialista. Adelante, profesor César Masgo. Sí, bueno, primeramente felicitar a la señorita Ruth Géminis Mogollón por la exposición bien hecha, bien llevada y bastante precisa, ¿no? Lo que solamente yo quisiera es que nada más, por favor, si usted me podría enunciar, ¿no? De forma bastante precisa, los criterios que tomó usted en cuenta para realizar el diseño experimental de la investigación. El micrófono creo que no está. Sí se le escucha, ingeniero Masgo. No, mi micrófono estaba apagado, disculpe. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, ingeniero? Sí, podría usted enunciar, ¿no? En forma bastante precisa los criterios que tomó en cuenta para realizar el diseño experimental de la investigación. Ya, los criterios que se tomaron en cuenta para realizar, en primer lugar, es el bioensayo, en este caso sí era de tipo experimental, y en el cual se establecieron los, cómo es que se debería llevar a cabo el procedimiento, ¿no? En primer lugar, como se explicó, el bioensayo de toxicidad implica primero un análisis de parámetros, luego se pasa posteriormente a lo que es un análisis estadístico y finalmente determinar lo que es la concentración a proponer. Bien, ya sí, está bien, sí, correcto. Otra pregunta que también quisiera hacer de referencia, cuando tocó usted el punto de en las diluciones, en las diluciones de la solución madre, ha empleado el sulfato de zinc, ¿no? Sí. Ya. En caso de que no hubiese sulfato de zinc, ¿podría ser reemplazado por otra sustancia? ¿Cuál sería la más? Ahí utilizan varias sustancias, por ejemplo, en el cromo, en este caso, también hay otras investigaciones que utilizan para evaluar pruebas de sensibilidad, ya que también existen estos investigadores que hayan realizado estos parámetros. Entonces, el zinc es una alternativa que en este caso opté para esta investigación y la cual era más accesible. Claro, y de repente la más conveniente por los cuatro, si se utilizaría de repente el cromo sería un poco más contaminante, ¿no? Claro, también. Así es. Bien, ese sería todo. Gracias. Todo el día, sí. Ya, muchas gracias, ingeniero César Masgo. Antes de dar la palabra a la asesora, la magíster Liliana Marufo, yo quería preguntarle a Ruth, su trabajo es muy bueno, ¿no? Técnicamente ha demostrado, digamos, la incidencia de estos contaminantes, ¿no? Pero generalmente cuando uno habla, por ejemplo, de Citecal, ¿no? Como una empresa, a ellos también les interesaría saber cuánto costaría, ¿no? Implementar alguna de estas medidas. Entonces, no sé si tienes alguna idea de si esto podría significar algún gasto adicional para las empresas que trabajan, digamos, en curtiembres, o por el contrario, el cumplimiento de estas normativas podría significarle un mayor ingreso. Claro, habría que hacer un análisis costo-beneficio. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos implementar la reducción
de los cloruros, que en este caso es el tema. Se pueden plantear, por ejemplo, el uso de cámaras frigoríficas y en este caso se evitaría lo que es el uso de las sales, ¿no? Pero implementar cámaras frigoríficas para la conservación implica un costo, ¿no? Pero a la vez se vería reflejado también en la reducción de costos, por ejemplo, en el proceso de remojo, ya que esto implica aditivos, ¿no? Y bueno, básicamente ese tema, ¿no? Debería ser en análisis costo-beneficio. Pero, por ejemplo, en este caso, si quisiera implementar un tratamiento al final de la fuente, es decir, al final del efluente, también tendríamos que, como parte del proceso, agregar procedimientos de tratamiento, ¿no? Eso también implica costos adicionales. Y habría que evaluar si es viable ambientalmente implementarlo o no, pero de todas maneras se puede analizar esto de tal manera que se busque la preservación del ambiente, ¿no? Porque en realidad esta industria es un poco desorganizada, se podría decir, no está siendo muy controlada, los procesos en general se están realizando sin tener ningún cuidado por el ambiente, ¿no? Entonces cualquier pequeño avance va a ser muy significativo para el control de estos procesos, de sus efluentes y por consiguiente también evitar la destrucción de ecosistemas u otros que podría llegar a impactar sin tratamiento como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, pues hay mucha informalidad, ¿no? En nuestro país, en esta y en otro tipo de industrias. Y bueno, su implementación requeriría pues de un análisis cuidadoso, ¿no? Sobre todo al punto de vista de costos. Vamos a ceder la palabra a la magíster Liliana Marrufo, como asesora del proyecto. Adelante, Liliana. Gracias, profesor. Quisiera, antes de formular una pregunta a Ruth, a comentar lo que venían ustedes en este momento analizando respecto a la pertinencia de poder llegar a una concentración, a una dilución de los efluentes. Efectivamente, el tema de tratamiento pasa por un análisis costo-beneficio para esta industria. Sin embargo, también hay que mencionar que la dilución de un efluente tal cual es el del remojo podría permitir que este efluente en sí mismo pueda ser reutilizado en otros procesos, ¿no? Porque la curtiembre es una serie de procesos unitarios y va a permitir que ese efluente podría ser utilizado en otros procesos unitarios, ¿no? Y por eso la importancia de la investigación y por eso es que el CITECAL tenía y tiene especial interés en que esta investigación pueda no solamente quedarse en un valor admisible, sino que pueda ponerse en práctica, poderse implementar en las curtiembres, ¿no? O sea, el aporte de la tesis es muy importante y por eso también felicitar a Ruth por haber concluido esta investigación. Ruth, la industria de la curtiembre, como estamos viendo, es una industria que plantea varios e importantes desafíos ambientales. ¿Cómo contribuye la metodología que tú has aplicado en la presente tesis al diagnóstico y a la solución de dicha problemática? Bien, en este caso la metodología aplicada fue la de bioensayos de toxicidad y esta metodología permite analizar lo que es la toxicidad de diferentes compuestos químicos o mezclas, o en este caso un efluente como tal, y determinar los parámetros y sus concentraciones a la cual se podría regular o fiscalizar. Es decir, esta metodología puede contribuir a la parte de la legislación ambiental, actualizarla como tal, teniendo en cuenta la toxicidad de dichos compuestos o dichas sustancias, de tal manera que nuestra regulación ambiental ya no sea más que nada un valor que se haya establecido de repente tomando referencia de manera internacional, sino ya viendo efectos concisos de de qué efecto podría causar los efluentes en sí, ¿no? Muchas gracias, Ruth. No tengo más preguntas. Gracias. Ya, muchas gracias entonces. Y le pediríamos a Delia, al anfitrión, por favor, que nos pase a la sala de deliberación. Muchas gracias. Gracias.